Entrevistas en Grupo Radio Centro con Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Hace minutos, la Secretaría de Gobernación emitió vía Twitter tres mensajes en los que señala lo siguiente. La Secretaría de Gobernación informa que las supuestas expresiones de su titular, Olga Sánchez Cordero, en relación a una supuesta intención de diálogo del gobierno federal con bandas del crimen organizado, son falsas. Producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la Secretaría de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país. El desarme de esas organizaciones y de quienes las integran para beneficio de sus comunidades. El gobierno federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado. ¿Por qué es esto, Alejandro? A ver, se puede inferir por las declaraciones que hay en las que están publicadas, las textuales de la secretaria, que efectivamente pudo haberse entendido así. Y como hay mucha voluntad de estar interpretando a cualquiera de los funcionarios para hacerlos quedar mal, pues obviamente que sí pudieron haber editado para que la secretaria se viera como si estuviera invitando a el Mencho a sentarse en la mesa para perdonarlo. Eso es lo que perfectamente se puede interpretar si editas estas declaraciones. El textual es el siguiente, dice: hemos estado en zonas de Guerrero, en zonas de Tamaulipas, en zonas de La Huacana, en Michoacán, para tratar de avanzar en la pacificación del país. Estos grupos, al final del día, se han estado combatiendo unos a otros y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros y ya no quieren más muerte, quieren avanzar hacia la paz. Luego se le preguntan a la secretaria, ¿cuáles grupos? Entonces ella responde, varios grupos. No puedo especificártelos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República, los cuales quieren caminar hacia la pacificación del país porque ya no quieren más violencia. En particular, quien trae estos diálogos así definidos, el periódico La Jornada, trae un agregadito después de estos párrafos, Álvaro, citando ya fuentes de la Secretaría de Gobernación. Y lo leo textual porque viene en este contexto. Fuentes cercanas de la Secretaría de Gobernación indicaron que los grupos a los que se refirió Sánchez Cordero son grupos civiles de autodefensa, algunos de los cuales han aceptado de poner las armas y desmovilizarse a cambio de la creación de empleos en las zonas donde viven. No habla nunca del crimen organizado, pero ahí va. Si tú hablas de hemos estado dialogando en zonas de Guerrero, está bien, ahí está lleno de crimen organizado, pero también hay mucha autodefensa. O sea, de hecho, casi toda la montaña está lleno de grupos de autodefensa. Y luego dice, en zonas de Tamaulipas, que yo recuerde, ahí no hay autodefensas. En Tamaulipas no. Ahí hay crimen organizado. Ahí hay grupos criminales. Y ese es el textual. Y luego dice, en zonas de La Huacana. Perfecto, o sea, en La Huacana ahí nacieron las autodefensas, es tierra caliente, Michoacán. Es tierra caliente, sí. Y también han circulado videos últimamente de grupos armados, paseándose libremente haciendo ostentación de su armamento. Se puede perfectamente interpretar, yo diría que por 4 palabras en zonas de Tamaulipas, que hay una búsqueda de grupos, incluso del crimen organizado, pero ella no lo dice. Esa es la realidad. A ver, el equívoco y la precisión que hace la Secretaría de Gobernación a lo que declaró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, primero en el discurso que pronuncia en un evento en Gobernación y luego a pregunta de los compañeros reporteros, tiene que ver con algo que ocurrió hace 2 años y medio con Andrés Manuel López Obrador.
Usted que nos escucha recordará que en diciembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración en Guerrero, de visita al municipio de Quechultenango, en Guerrero, y ahí dijo que prometió limpiar la casa y dijo, vamos a empezar desde arriba para abajo, vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, que no haya violencia. Y dijo lo siguiente, un párrafo de esa declaración en Guerrero de diciembre de 2017, que fue polémico como ahora fueron polémicas las declaraciones de Olga Sánchez Cordero. No es posible que siga, este es el párrafo siguiente. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no comparto eso. Yo sí creo que hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo. Y hubo una pregunta de un compañero reportero. Le pidieron ser más específico. ¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles? Le preguntaron, según la fecha, el audio. Estamos hablando de diciembre de 2017. ¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles? Le preguntó un compañero reportero de acuerdo con el audio. Y respondió López Obrador, vamos a plantearlo, lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad. Eso respondió. Eso es lo que responde. Y luego se genera una movilización fuerte, muy fuerte, sobre todo de familias, de las familias de desaparecidos, de las familias de los muertos en la guerra. Víctimas de la violencia, claro. De los víctimas de la violencia. Una movilización muy fuerte de opinión, porque no creen que el perdón y el olvido, más bien, creen que es que ni perdón ni olvido, como es la frase que se ha paseado de cabo a rabo en un país tan dolido, y entonces empieza una discusión a distintos niveles, tanto con López Obrador como con su propuesta y con otros actores políticos, que llega, recordarán, y recordarás Álvaro, llegan incluso esto a los debates presidenciales. Sí. Y no solamente en el contexto de la campaña presidencial se le echó en cara a López Obrador querer pactar con los criminales, con el crimen organizado, sino que ya en el gobierno, una vez que gana la presidencia de la República, en julio mismo, él reitera su planteamiento de una amnistía de mucha gente que está injustamente presa, aún vinculada a situaciones de narcotráfico, en particular la gente que se dedica, por ejemplo, al cultivo de amapola en el estado de Guerrero. Y una vez más, hoy, sectores de la oposición están diciendo que Olga Sánchez Cordero quiere pactar con el crimen organizado. Antes de eso, tú recordarás, Álvaro, que se da también los diálogos por la paz, los Así diálogos es. Aquellos en donde pues sí, algunos fueron atendidos por López Obrador, pero la mayoría de ellos no fueron atendidos por López Obrador. ¿Qué se buscaba en esos diálogos? Se buscaba una ruta para la paz trazada con las escuchas. O sea, lo que plantea López Obrador a partir justamente de esto es sentarse con la sociedad civil, sentarse con las comunidades de gente dolida, de desaparecidos, de muertos, etcétera, y conversar con ellos cuál era la mejor ruta para alcanzar la paz. Bueno, esos diálogos, por cierto, se dieron más o menos hace un año aproximadamente, y ya no supimos nada de ellos. Bueno, el resultado de eso, ¿qué fue? Todavía no lo sabemos. Hay que recordar que sobre este tema, sobre el tema de inclusive
casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encimas. En el caso de los 43 de Ayotzinapa, se creó inclusive una comisión de la verdad. Pero se supone que había un proceso de diálogo con las víctimas de la violencia, precisamente para ver si efectivamente se aterrizaba una amnistía de aquellos que, participando en grupos violentos, pudieran salir de la cárcel siempre y cuando estuvieran de acuerdo las víctimas de la violencia. Este tema se lo estamos platicando, se lo estamos recordando a usted que no se escucha a partir de la declaración que hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo en dos momentos, en un discurso y en las preguntas con los compañeros reporteros. Y como usted sabe, pues son cuestiones muy, muy delicadas. Sí. La gente lo toma con mucho interés. Hay muchos que se sienten agredidos con la posibilidad de un diálogo con el crimen organizado. Y hay también mucha gente que utiliza estas declaraciones o esta posibilidad para atacar políticamente a Andrés Manuel López Obrador. De ahí que esta tarde la secretaria de Gobernación ha expresado o puntualizado que en relación a lo que se está publicando, se está diciendo, me imagino que en las redes sociales sobre todo. Sí, por ejemplo, el presidente del PAN, que es el partido principal de oposición, el presidente Marco Cortés, hace un rato, vía Twitter, dijo: la secretaria Olga Sánchez Cordero y el presidente Andrés Manuel López Obrador deben precisar a los mexicanos si el gobierno de México está pactando con grupos delictivos. En Acción Nacional apostamos por la paz y tranquilidad permanente fundada en el Estado de Derecho. Y luego dice Javier Lozano, que ya no está en el PAN ni tampoco está en el PRI, creo que ya tampoco tiene empleo, dice que a robar. Dice Olga, a última hora, dice en un tuit de hace aproximadamente de la 1:20 de la tarde, dice: última hora, afirma Olga Sánchez Cordero que está dialogando con grupos delictivos de diversos estados de la República para pacificar el país. Esto es un escándalo. Ahora resulta que en lugar de enfrentarlos, se sientan a tomar café con ellos. La verdadera mafia del poder. Pero mira, Felipe Calderón, el personaje que se ostentó como presidente de México de 2006 a 2012, no emite ninguna opinión, pero retuitea al tal Gabriel Cuadri, que fue candidato de Elbester Gordillo a la presidencia de la República, cuando Elbester Gordillo era aliada también de Felipe Calderón, y Cuadri dice: negociar y repartir territorios entre el gobierno y grupos criminales. Eso sí nos lleva a otro nivel. Todo va a acabar muy mal. No me detengo en Cuadri, escúchele bien, me detengo en Felipe Calderón. No es solamente el titular del Ejecutivo que declaró la guerra, una guerra costosísima en términos de vidas humanas, que se sigue pagando hasta hoy. Sino es importante que usted recuerde, y si no lo sabe, se lo voy a informar, fue Felipe Calderón el que quiso pactar con los grupos del crimen organizado, y para eso contrató a un general del ejército mexicano, un general represor, Mario Arturo Acosta Chaparro, este militar que reprimió de manera inmisericordia a la guerrilla en los años 60 y 70, y Felipe Calderón le encomendó pactar con integrantes del cártel de la familia michoacana, por ejemplo, la entrega de los responsables del granadazo en la plaza de Morelia el 15 de septiembre de 2008. Esto está perfectamente documentado. Es decir, Felipe Calderón le encomendó al general Acosta Chaparro pactar con los grupos del crimen organizado, incluyendo con Joaquín El Chapo Guzmán, a quien nunca capturó durante su sexenio.
Y bueno, Acosta Chaparro, por cierto, Álvaro, recordarás, termina, yo recuerdo mucho ese video que es muy, muy dramático. Muere, dice, bueno, tiene primero un atentado, Álvaro. ¿Sí? Tiene un atentado en la colonia Roma. Sí. Es baleado. Ese es el video que yo traigo en la memoria. Le dan cuatro disparos. Es un video terrible. Supuestamente una persona que lo iba a asaltar, a asaltar, supuestamente. Sí. Eso es en 2010, en mayo del 2010 para ser precisos. En abril del 2012, Acosta Chaparro es asesinado en la Ciudad de México. Después de este atentado o ese supuesto asalto, ¿no? Ese supuesto asalto, pero bueno, al final es un atentado, sea asalto o no, y termina Acosta Chaparro ejecutado de una manera feroz. ¿Quién fue? Las calles Nadie de la se ha sabido. Nunca se ha sabido. Lo que sí le podemos decir es que Acosta Chaparro, este general del ejército, fue el personaje a quien Felipe Calderón le encomendó la interlocución con los grupos criminales. De eso Calderón nunca ha querido decir ni una sola palabra. Pues bueno, eso es más o menos la historia de lo que ha sucedido en las últimas horas con la declaración de Sánchez Cordero. Le recordamos que hay un último tuit, hay un último mensaje de la Secretaría de Gobernación en donde señala justamente que no hay una intención de pactar con criminales. Lo cual nos lleva nuevamente a nuestra pregunta del día de hoy.